La mayoría de nosotros conocemos la historia del Titanic, el barco insumergible que se hundió en su viaje inaugural. Es probable que muchos hayamos oído del barco y su tragedia después de ver la famosa adaptación de James Cameron estrenada en 1997. Aunque fue una película increíble, repleta de acción de principio a fin, no describe exactamente lo que sentían los pasajeros cuando el barco se hundía. Las familias quedaron destrozadas y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Esta es la realidad que nos gustaría presentarte hoy, mostrando a algunos de los pasajeros y víctimas del Titanic y cómo la vida de miles de personas cambiaría para siempre. Antes de empezar, asegúrate de darle al botón de me gusta y de tocar la campana de notificación para ver más videos. El RMS Titanic. Se cree que el RMS Titanic es el barco de pasajeros más famoso que se ha construido. Se construyó en Belfast y rápidamente se hizo conocido como uno de los barcos más seguros del mundo. Su historia aparecía en los periódicos y tabloides de todo el mundo, y la gente venía de todo el país para ver el barco cuando se preparaba para partir en su viaje inaugural. Lo que es mejor, se suponía que el barco era increíblemente cómodo y tenía las mejores comodidades que se pudieran imaginar, muchas de las cuales no estaban disponibles ni en tierra en aquel momento. Este barco debía ser el más fino jamás construido, aunque no era más que un barco de pasajeros destinado a llevar a los pasajeros de un lugar a otro. Estaba a todas luces a la altura de muchos de los cruceros de lujo que surcan los mares en tiempos modernos. Todos querían tener la oportunidad de viajar en el Titanic, y la mayor parte de esta publicidad se debía a que el barco era llamado insumergible. A muchos les pareció el momento perfecto para navegar por el Océano Azul, ya que la seguridad era siempre un problema para la mayoría de la gente que quería dar la vuelta al mundo en barco. Pero esta falsa idea de seguridad pronto conduciría a uno de los desastres más terribles de la historia marítima. En su primer viaje, el barco chocó con un iceberg el 14 de abril de 1912. Estaba a unas 300 millas de Terranova cuando se partió y se hundió en el fondo del océano en cuestión de horas. Al final del día, 1.514 de los 2.200 pasajeros perderían la vida en la catástrofe. En su momento, el Titanic fue considerado una de las peores pérdidas de vidas en la historia de la humanidad. Los boletos. Aunque el Titanic se consideraba un lujo para la mayoría de las personas que iban a bordo, los precios de sus boletos no distaban mucho de los tiempos modernos. No me malinterpretes, eran súper caros. Pero había alternativas baratas que ayudarían a casi cualquiera a que pudiera permitirse una cama en el Titanic. Para empezar, los pasajeros de tercera clase solo tenían que desembolsar entre $15 y $40 por un viaje en el Titanic. Si lo ajustamos a la inflación, equivaldría entre $350 y $900 en tiempos modernos. Esto sigue siendo muy caro, pero es mucho menos de lo que la mayoría de la gente esperaría. Si consideras el salario promedio de los trabajadores de la época, sería el equivalente a 2 o 3 semanas de trabajo para algunos, incluso más. Pero los precios empiezan a subir cuando vemos los billetes de pasajeros de segunda clase. Eran drásticamente más caros que los demás y habrían costado un mínimo de $60 por persona, el equivalente a unos $1.375 si se ajustan a las tasas de inflación actuales. Las cosas se ponen más locas cuando vemos un billete básico de primera clase, que costaría unos $150 o $3.500 si se ajusta a la inflación. Estos billetes te darían una de las mejores experiencias posibles en el barco y estarían reservados a los miembros de la élite de la sociedad. De ninguna manera una persona normal en este momento de la historia se habría podido permitir semejante lujo, aunque incluso estas personas no estarían recibiendo lo mejor de lo mejor. Hay otro nivel de entradas para el Titanic que te dejará boquiabierto, conocida como la suite de primera clase. Estas entradas costarían unos $4.350, pero ten en cuenta que no están ajustadas a inflación. Si hacemos números, estos billetes costarían más de $100.000 en dinero de hoy. Recuerda que este dinero se gastaría en un viaje que solo iba a durar unos días. En algunas partes de Estados Unidos, estos billetes costarían más que una casa. Antes del viaje inaugural.
Mientras el barco se preparaba para partir, innumerables familiares, amigos y curiosos se reunieron en el puerto para desear a sus seres queridos unas felices vacaciones y un buen viaje a través del océano. Muchos de ellos sabían que sería la última vez que verían a sus seres queridos. Muchos viajarían a América para empezar una nueva vida y no volverían jamás. Sin embargo, nadie podía predecir que la tragedia ocurriría antes de que el barco llegara a Nueva York. El Titanic abandona puerto. El Titanic abandonó puerto cerca de las 12 horas del 10 de abril de 1912. Se derramaron muchas lágrimas tanto de alegría como de dolor, mientras las familias de los que iban a bordo veían cómo el barco se reducía en la distancia. Sus 4 chimeneas se convertían en nada más que una mancha en el horizonte. Pasajeros de primera clase. Mientras el barco se alejaba, muchos pasajeros pronto se dieron cuenta de que la mayor parte del espacio interior del barco estaba dedicado a viajeros de primera clase. El punto principal de la zona de primera clase sería la gigantesca escalera de madera, que se ha convertido en un ícono en las películas y museos desde que el barco zarpó. En la cubierta A habría una hermosa sala de fumadores, un amplio salón con mucho espacio para charlar con los amigos y seres queridos, así como 2 cafeterías idénticas que servirían casi todo lo que pudieras desear. La sala más grande del barco era el comedor de primera clase en la cubierta D. Esta sala tenía unos asombrosos 890 metros cuadrados. Los que preferían cenar a la carta se dirigían a la cubierta B. Justo al lado de esta cubierta había una cafetería que estaba diseñada para parecerse a una cafetería callejera francesa. Sin embargo, antes de reunirse para cenar, los pasajeros de primera clase subirían al salón de lujo que estaba a poca distancia. Por si fuera poco, había incluso un gimnasio en el barco que incluía montones de equipos deportivos, una zona de baño y una piscina climatizada. También había una cancha. Cuando los pasajeros se dirigían a sus alojamientos, estas zonas no dejaban nada que desear. Las habitaciones eran muy grandes, estaban equipadas con las mejores comodidades y tenían todo lo que se podía necesitar al alcance de la mano. Los camarotes más lujosos estarían en la cubierta B. Estas habitaciones estarían reservadas para las suites del salón y contarían con un salón privado, un baño, 2 dormitorios y un vestidor. También tendrían acceso a una exclusiva cubierta de paseo de 15 metros de largo. El iceberg. Aunque a lo largo de los años ha habido varias ilustraciones que afirman que el iceberg que chocó con el Titanic era bastante grande, no sería visto por casi nadie, ni siquiera los vigías. Se capturó una foto espeluznante que muchos creen que puede mostrar el iceberg que cobraría la vida de tantas personas: los botes salvavidas. Como el Titanic se consideraba insumergible, los botes salvavidas eran la menor de las preocupaciones de la tripulación antes de zarpar. El barco solo tenía unos 20 botes salvavidas a bordo, que es menos de la mitad de los necesarios si todos los que estaban a bordo esa noche querían vivir. Para empeorar las cosas, los botes que había en el barco ni siquiera se llenaron a la mitad de su capacidad antes de zarpar. Esto significa que como mínimo, el doble de las personas que se salvaron podrían seguir vivas hoy, si la tripulación hubiera sido debidamente instruida sobre cuántas personas podían viajar en cada bote. Peor aún, es que en uno de los botes salvavidas solo había 3 personas dentro. Cada bote podía albergar al menos 65 personas. Eso significa que, si estuvieran llenos, un total de 1.300 personas podrían haberse salvado esa noche. Los sobrevivientes. Se tomaron fotos a bordo del Carpathia momentos después del hundimiento del Titanic. El Carpathia había estado cerca cuando el Titanic comenzó a enviar señales de socorro. El barco cambiaría su rumbo y se dirigiría al lugar del accidente del Titanic, haciendo lo posible por salvar a todos los que estaban cerca. En las fotos, esta gente estaba claramente conmocionada y en shock y en total incredulidad sobre lo que acababa de suceder. Cuando el Carpathia llegó a Nueva York el 18 de abril, la alegría de aquellos cuyos seres queridos se habían salvado llenó el aire. Hubo gritos de alegría y muchas lágrimas derramadas cuando el barco llegó a puerto. Sin embargo, hubo un sentimiento de temor más abrumador de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar cuando la mayoría de los pasajeros del Titanic no llegaron a América.
solo 710 de los 2.224 pasajeros se salvarían y el 80% de las víctimas eran hombres. En total, se pudo ver a 30.000 personas esperando bajo la lluvia torrencial, con la esperanza de que sus seres queridos llegaran a América sanos y salvos. Lamentablemente, la mayoría de estas personas nunca llegarían. Los huérfanos del Titanic. Se tomó una foto que muestra a dos hermanos franceses, Michel y Edmond Navratil. Con tan solo 2 años y 4 años de edad, estos niños serían conocidos como los huérfanos del Titanic, ya que su padre había fallecido en el accidente y su madre estaba en casa en Francia, sin saber lo que les había ocurrido a sus hijos. Pasó un mes entero antes de que viera una foto de sus hijos y pudiera identificarlos. Repartidor de periódicos. Una famosa foto de un repartidor de periódicos dio la vuelta al mundo cuando empezó a vender periódicos que anunciaban el hundimiento del barco insumergible. Los repartidores de periódicos como este eran muy populares a principios del siglo XX y la mayoría de ellos trabajaban en las calles para llevar a casa lo que pudieran. Jack Thayer. Jack Thayer, de 17 años, consiguió sobrevivir a la catástrofe y se convirtió en una de las 7 personas que se salvaron de las aguas heladas aquella noche. Fue visto mientras un barco de rescate se dirigía al naufragio con la esperanza de encontrar a quienes habían quedado varados en el océano. Jack sobrevivió a duras penas, y 2 de las otras personas que fueron sacadas del agua fallecerían en los botes salvavidas en camino a la seguridad. El hombre más rico del barco. En el Titanic viajaban cientos de personas increíblemente ricas, aunque el hombre con más éxito económico a bordo sería John Jacob Astor IV. Lamentablemente, ni su fama ni su fortuna pudieron salvarle de su terrible destino. John fue aplastado por una chimenea cuando el barco comenzó a hundirse. En aquel momento su valor se estimaba en $1.600 millones ajustados a inflación. John estaba tan mal herido que solo se le podía identificar por su anillo de platino y los $4.000 que guardaba en el bolsillo, con un valor de casi $100.000 en dinero actual. El Titanic fue claramente una de las pérdidas de vidas más devastadoras de la historia de la humanidad. Este terrible suceso cambió el mundo para siempre e hizo que la gente se cuestionara la seguridad de los barcos de pasajeros. El hundimiento del Titanic dio lugar a innumerables obras de arte, películas, programas de televisión y libros a lo largo de los años. El barco es tan popular hoy como lo fue hace tantos años, aunque por una razón muy diferente. Gracias por vernos, dale al botón de me gusta y activa la campana de notificación para ver más videos.